San Pedro, también conocido como Simón Pedro, fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Pedro es venerado como la figura central de la iglesia primitiva, tradicionalmente reconocido como el líder de los apóstoles y la primera persona a la que Jesús confió la responsabilidad de la iglesia, como indican los pasajes bíblicos en los que Cristo dice a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Tras la resurrección y ascensión de Jesús, Pedro asumió un papel protagonista en el inicio de la iglesia de Jerusalén. Se le atribuye la realización del primer milagro posterior a la ascensión de Jesús y la predicación del primer sermón, que trajo a muchos conversos al cristianismo el día de Pentecostés. Pedro también fue pionero en la apertura de la iglesia a los gentiles, bautizando al centurión romano Cornelio y a su familia. Pedro viajó a Roma, la capital del Imperio Romano, como líder misionero para predicar el Evangelio. La iglesia primitiva consideraba a Roma un campo crucial para la evangelización, dada su importancia política y cultural, como centro del mundo conocido en aquella época. En Roma, Pedro continuó su ministerio, haciendo frente a la creciente persecución de los cristianos. Según la tradición cristiana, Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, que gobernó del 54 al 68 después de Cristo. Las persecuciones se intensificaron tras el gran incendio de Roma en el año 64 DC, del que Nerón intentó culpar a la comunidad cristiana de la ciudad. Pedro habría sido crucificado cabeza abajo por su propia elección, porque habría dicho que no era digno de ser crucificado de la misma manera que Jesucristo, su Señor. Se cree que fue crucificado en la colina del Vaticano, donde hoy se alza la Basílica de San Pedro. Se supone que fue enterrado cerca, en lo que hoy es el Vaticano, y muchos creen que su tumba está bajo el altar mayor de la basílica. Pablo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, fue uno de los misioneros más influyentes del cristianismo primitivo. Antes de convertirse al cristianismo, Pablo ayudó a perseguir a los cristianos, pero tras una visión de Jesús, mientras viajaba a Damasco, Pablo tuvo una experiencia que le cambió la vida y abrazó la fe cristiana. Inició una serie de viajes misioneros que le llevaron por todo el Mediterráneo, estableciendo comunidades cristianas y escribiendo cartas que pasarían a formar parte del Nuevo Testamento. Pablo de Tarso desempeñó un papel notable en Grecia, región central para la difusión del cristianismo primitivo. Visitó varias ciudades importantes como Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto, donde fundó comunidades cristianas. En Atenas, en su famoso discurso en el Areópago, Pablo trató de conectar el mensaje del cristianismo con el contexto cultural y filosófico griego, citando incluso a poetas locales para comunicar la universalidad del Evangelio. En Corinto, pasó 18 meses enseñando y consolidando la comunidad cristiana, reflejo de su compromiso con el establecimiento de la iglesia. La detención de Pablo, según el relato bíblico de los Hechos de los Apóstoles, tuvo lugar inicialmente en Jerusalén, donde fue acusado por los judíos de profanar el templo. Su ciudadanía romana le salvó del castigo inmediato, pero permaneció detenido durante un tiempo antes de apelar al emperador y ser enviado a Roma. Aunque los detalles exactos de su ejecución no se recogen en la Biblia, la tradición afirma que Pablo, tras pasar algún tiempo bajo arresto domiciliario, fue finalmente condenado a muerte durante la persecución de los cristianos por el emperador Nerón. Como ciudadano romano, a Pablo se le habría concedido una forma de ejecución considerada más honorable que la crucifixión, reservada a esclavos y no ciudadanos. Se cree que Pablo fue decapitado con una espada. La muerte de Pablo representó la culminación de una vida dedicada a difundir el mensaje de Cristo y a establecer la iglesia entre los gentiles. Las epístolas de Pablo forman una parte sustancial del Nuevo Testamento y son esenciales para comprender la teología cristiana, la práctica eclesiástica y la expansión del cristianismo en la era apostólica. El martirio de Pablo, junto con el de Pedro, es conmemorado el 29 de junio
por la Iglesia Católica, por considerarlos los dos pilares que sostuvieron a la Iglesia en sus inicios. San Sebastián es uno de los santos más adorados y respetados de la fe cristiana. Nació en Narbona, en la actual Francia, hacia finales del siglo III d.C., aunque se educó en Milán, Italia, y fue allí donde tuvo su primer contacto con el cristianismo. En esta época, los cristianos eran perseguidos y marginados por el Imperio Romano. Sebastián sintió una gran llamada y abrazó la fe cristiana. Se alistó en el ejército romano. Su fuerza física combinada con su aguda inteligencia le hicieron destacar rápidamente entre los reclutas. Sebastián aprendió a maniobrar entre la compleja política militar y ascendió rápidamente en el escalafón. Pronto se convirtió en capitán de la Guardia Pretoriana, un cargo de gran prestigio y poder bajo los emperadores Diocleciano y Maximiano. Era muy respetado tanto por su habilidad militar como por su dedicación al deber. Aprovechando su posición, Sebastián ayudó en secreto a muchos cristianos. Advirtió a las comunidades sobre posibles persecuciones, ayudó a liberar prisioneros y en algunas ocasiones utilizó su propio dinero para ayudar a los necesitados. También presentó la fe cristiana a varios de sus compañeros de armas, algunos de los cuales se sintieron conmovidos por el mensaje y aceptaron el bautismo. Sebastián se preparó para los retos que le aguardaban, sabiendo que tarde o temprano tendría que tomar una decisión que podría costarle todo. Un día, un prisionero cristiano, sometido a tortura, buscando alivio a su agonía, mencionó el nombre de Sebastián como uno de sus protectores. La noticia llegó rápidamente a oídos de un oficial de alto rango que, movido por la envidia y la sospecha del rápido avance de Sebastián, llevó la información directamente a Diocleciano. El emperador, conocido por su aversión a los cristianos, convocó a Sebastián a palacio. Ante el trono imperial, Sebastián fue preguntado directamente por su fe. En lugar de negarla o intentar protegerse, Sebastián se mantuvo firme y confesó abiertamente su devoción al cristianismo. Ante esta confesión, Diocleciano se sintió traicionado e indignado. Furioso, el emperador ordenó que Sebastián fuera llevado a campo abierto y atado a un poste. Debía ser ejecutado como ejemplo para todos. La fe cristiana no sería tolerada en los altos rangos del ejército romano. Llamaron a los arqueros y Sebastián fue atravesado por una lluvia de flechas. Dado por muerto, su cuerpo ensangrentado fue un espectáculo doloroso bajo el sol abrasador. Sin embargo, al caer la noche, ocurrió algo milagroso. Una mujer cristiana, llamada Irene, que había ido a recoger el cuerpo de Sebastián para darle sepultura, lo encontró aún respirando. Con la ayuda de otras personas, lo llevó cuidadosamente a su casa y curó sus numerosas heridas. Durante semanas, Sebastián se debatió entre la vida y la muerte, pero su resistencia y su fe, junto con los cariñosos cuidados de Irene, le permitieron recuperarse. En lugar de huir o esconderse tras su recuperación, Sebastián, impulsado por un valor indomable, decidió enfrentarse de nuevo a Diocleciano. Esta vez, ordenó que Sebastián fuera golpeado hasta la muerte en las escaleras del palacio. Tras su ejecución, su cuerpo fue arrojado al río Tíber para ser olvidado. Sin embargo, una vez más, los cristianos recuperaron su cuerpo y lo enterraron en las catacumbas de Roma, honrándolo como a un mártir que lo había sacrificado todo por su fe. San Sebastián es considerado patrón de los atletas, arqueros y soldados. En muchas culturas, también se le invoca contra plagas y epidemias, debido a la creencia de que su intercesión puede proteger contra las enfermedades. En Brasil, San Sebastián es especialmente venerado y es el patrón de la ciudad de Río de Janeiro. A lo largo de los siglos, su historia ha sido fuente de inspiración para muchos, y su imagen sigue siendo una de las más reconocibles de la iconografía cristiana. Ignacio de Antioquía, también conocido como San Ignacio, fue uno de los padres apostólicos del cristianismo primitivo. Fue uno de los líderes cristianos que vivieron a finales del siglo I y principios del II, y tuvo contacto directo con los apóstoles de Jesús. Era obispo de Antioquía, cargo eclesiástico que había pertenecido a San Pedro
y al discípulo de Juan el Evangelista. Ignacio vivió durante un periodo muy turbulento de la historia de la Iglesia primitiva, cuando los cristianos eran perseguidos a menudo por el Imperio Romano. Se cree que nació hacia el año 35 y murió hacia el 107 DC. Fue detenido, probablemente, durante el reinado del emperador Trajano y enviado a Roma para ser ejecutado. Durante su viaje, escribió varias epístolas importantes, que son algunas de las primeras piezas clave de la literatura cristiana después del Nuevo Testamento. Estas cartas fueron enviadas a las comunidades cristianas. Los romanos condenaron al obispo de Antioquía a las fieras, lo que significa que fue sentenciado a ser devorado vivo por animales salvajes. Este castigo pretendía divertir a la plebe romana y disuadir a la población de convertirse al cristianismo. La historia del martirio de San Ignacio es realmente impresionante. Ignacio habría aceptado su destino heroicamente, viendo el martirio como un medio de unirse completamente a Cristo. Su muerte fue vista como un poderoso testimonio de su fe y un estímulo para otras comunidades cristianas que se enfrentaban a la persecución. Ignacio de Antioquía es venerado como un santo tanto por la Iglesia Católica como por la Ortodoxa, y su fiesta litúrgica se celebra el 17 de octubre en la Iglesia Católica y el 20 de diciembre en la Ortodoxa. San Andrés, también conocido como Andrés Apóstol, fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Se cree que tras la muerte y resurrección de Jesús, San Andrés se dispuso a predicar el cristianismo en varias partes de Europa Oriental y Asia Menor, incluidas partes de Grecia y la actual Turquía. El lugar más destacado de su ministerio fue la ciudad de Patras, en Grecia. Patras era una ciudad importante en aquella época como centro de comercio. Cuando San Andrés llegó allí, se encontró con una población que adoraba a dioses paganos y estaba fuertemente arraigada en las tradiciones y prácticas religiosas grecorromanas. Según la tradición, la predicación de San Andrés tuvo un impacto significativo en Patras, consiguiendo convertir al cristianismo a muchos lugareños, entre ellos a Maximila, de quien se dice que era la esposa del gobernador romano Egeo, y también a Estratocles, el hermano del gobernador. Estas conversiones se consideran milagrosas y demuestran el poder del mensaje y las enseñanzas de Cristo. La conversión de personas cercanas al gobernador pudo ser una de las principales razones de su detención y posterior martirio. El gobernador, enfadado por la pérdida de influencia y la subversión de las tradiciones religiosas locales, había ordenado la detención de Andrés. Al negarse a renunciar a su fe y dejar de predicar, Andrés fue condenado a morir crucificado. Fue crucificado, pero según la tradición, no en una cruz típica, sino en una cruz en forma de X, que se conoció como Cruz de San Andrés. Se dice que eligió esta forma de crucifixión porque, al igual que su hermano, se consideraba indigno de ser crucificado del mismo modo que Jesús. Mientras estaba en la cruz, San Andrés siguió predicando a los que venían a verle. Según los relatos, estuvo colgado de la cruz 2 días antes de morir. La cruz en forma de X se ha convertido en un símbolo importante del cristianismo y, en particular, en la Iglesia Ortodoxa, donde San Andrés es muy venerado. El martirio de San Andrés es un ejemplo de fe y determinación inquebrantables, y su historia sigue inspirando a muchos cristianos de todo el mundo. Se le considera patrón de Escocia, Rusia, Ucrania y Grecia. Esteban es reconocido como el primer mártir del cristianismo. Su martirio se relata en los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento. Esteban fue uno de los 7 diáconos elegidos por la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén para ayudar a distribuir alimentos y asistir a los pobres y a las viudas, asegurándose de que no se descuidaran la predicación de los apóstoles. Esteban era conocido por su elocuencia y sus poderosos discursos, además de realizar milagros y señales entre la gente. Sin embargo, su provocadora predicación y su crítica directa a los dirigentes judíos por no reconocer a Jesús como el Mesías anunciado le valieron acusaciones de blasfemia. Fue llevado ante Sanedrín, el supremo consejo judío, donde, en lugar de defenderse de las acusaciones,
pronunció un audaz discurso en el que repasó la historia de Israel y acusó a los dirigentes judíos de resistirse al Espíritu Santo y de traicionar y matar a los profetas que estaban anunciando la venida de Jesús. Al final de su discurso, Esteban tuvo una visión de Jesús de pie a la derecha de Dios y la compartió con el consejo. Esto fue considerado el insulto supremo y provocó la furia de los líderes. Sin juicio romano formal, Esteban fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Durante la lapidación, pidió a Dios que recibiera su espíritu y, siguiendo el ejemplo de Jesús en la cruz, pidió que se perdonaran los pecados de sus agresores. El martirio de Esteban tuvo un profundo impacto en la iglesia primitiva, además de provocar una ola de persecución que dispersó a muchos cristianos lejos de Jerusalén, lo que paradójicamente ayudó a extender el cristianismo. Se le recuerda por su fe inquebrantable y su perdón definitivo, incluso ante la muerte. ¿Conoce la historia de San Jorge? Es uno de los santos más populares del mundo, patrón de cientos de ciudades de todo el planeta y, sin duda, uno de los más queridos entre los fieles de las iglesias católica y ortodoxa. A menudo se le representa montado en un caballo blanco y vestido como un soldado romano, atravesando un dragón con una lanza. San Jorge es una figura emblemática de la lucha del bien contra el mal, símbolo del valor, la fe y la protección contra la adversidad. En el video de hoy, conoceremos mejor la fantástica historia de este santo, amado por millones de personas en todo el mundo. Nacido en Capadocia, Turquía, su historia está rodeada de leyenda y misterio. Hijo de padres cristianos de la nobleza griega, Jorge se crió en un hogar profundamente devoto, lo que moldeó su fe y su carácter desde una edad temprana. Jorge se enfrentó a la pérdida de su padre, oficial de las legiones romanas, cuando tenía 14 años, un acontecimiento que marcó profundamente su vida. Entonces, se trasladó con su madre a Palestina, donde se estrecharon sus lazos con la fe cristiana. Esta etapa de su vida estuvo marcada por la soledad y la búsqueda de un propósito mayor, guiado por su herencia religiosa. A los 17 años, siguiendo los pasos de su padre, Jorge se alistó en el ejército romano. Su carrera militar comenzó en la ciudad imperial de Nicomedia, en Turquía Oriental. Allí demostró valor y honor, atributos que le hicieron destacar rápidamente entre sus compañeros. La habilidad y lealtad de Jorge no pasaron desapercibidas y fue ascendido a tribuno, alcanzando el prestigioso cargo de guardia imperial del emperador Diocleciano. Este ascenso no solo era un reconocimiento a su competencia militar, sino que también demostraba la confianza que el poderoso emperador romano tenía en él. Pero el emperador romano seguía adorando a los antiguos dioses romanos, y tras consultar el oráculo, Diocleciano inició una vasta campaña de persecución contra los cristianos, destruyendo iglesias y arrestando sacerdotes. La lealtad de Jorge fue puesta a prueba en medio de las campañas de persecución contra los cristianos. Jorge, firme en su fe, se enfrentó al emperador, rechazando las leyes anticristianas y declarándose abiertamente cristiano. Este acto de valentía y fe condujo a su arresto, y este momento decisivo definió el resto de su vida. Tras su valiente desafío a Diocleciano, San Jorge fue encarcelado y sometido a torturas inimaginables. Se cuenta que fue obligado a tragar venenos, que su cuerpo fue aplastado entre dos ruedas con pinchos de metal y otras torturas de una crueldad inimaginable. Pero milagrosamente, ninguna de estas atrocidades acabó con la vida de Jorge, porque estaba protegido por el mismísimo Creador. Cada noche se dice que Jesús vino a curar sus heridas, reforzando su fe y su resistencia. Incluso ante una muerte inminente, Jorge se mantuvo firme en su creencia, rechazando todos los intentos de Diocleciano de hacerle renunciar a su fe, incluidas ofertas de perdón total y regalos como tierras, dinero y esclavos.
Diocleciano, viendo la fe inquebrantable de Jorge, decidió ejecutarlo. El 23 de abril de 303, Jorge fue decapitado en las murallas de la ciudad de Nicomedia. Su muerte no solo marcó el final de una vida de devoción y valor, sino también el comienzo de un legado que duraría siglos. Jorge se convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana, inspirando a innumerables personas con su valor y generosidad, incluso ante el sufrimiento extremo. La famosa leyenda de cómo San Jorge se enfrentó a un dragón no surgió hasta el siglo XII, mucho después de su muerte. En tiempos de gran desesperación, una ciudad lejana sufría bajo la sombra de un terrible dragón. Las llamas de su furia abrazaban el cielo y su aliento era una nube de muerte. Para aplacar su ira, se ofrecían sacrificios humanos a diario para intentar aplacar la furia de la bestia. La tristeza y la desesperanza se apoderaron de la ciudad, y una joven tras otra se vieron abocadas a un triste destino. El propio rey tuvo que enviar a su hija en sacrificio, cuando llegó la noticia de que un noble caballero romano había llegado a la ciudad. Se trataba de San Jorge, cuya valentía era tan vasta como los mares. Montado en su caballo blanco, declaró que las fuerzas del mal ya no acabarían con la vida de doncellas inocentes en aquel lugar. Al encontrarse con el dragón, se desató una batalla épica. La lanza de San Jorge resplandecía a la luz del sol y su armadura brillaba como una estrella fugaz, mientras el guerrero sagrado se dirigía hacia la oscuridad y las tinieblas que acompañaban al monstruo. La bestia lanzó un grito que hizo estallar el cielo cuando San Jorge golpeó al dragón, que cayó al suelo, retorciéndose de agonía. Tras rescatar a la princesa, ató al dragón derrotado y se lo llevó a la ciudad, no como un monstruo terrorífico, sino como un trofeo a su valor. Ante los asombrados y agradecidos ciudadanos, San Jorge les ofreció no solo la salvación física, sino también la espiritual, predicando la fe cristiana. Cuenta la leyenda que muchos se convirtieron aquel día conmovidos por el acto heroico y las palabras de San Jorge. Tras vencer al dragón, San Jorge rechazó cualquier recompensa, demostrando así su humildad y generosidad. Dio todo lo que tenía a los pobres, reforzando su compromiso con los valores cristianos de caridad y desprendimiento material. La historia de San Jorge y el dragón se ha convertido en un símbolo de valor, fe y victoria del bien sobre el mal, que ha resonado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones en busca de héroes y milagros. San Jorge está considerado el patrón de Inglaterra y su cruz se refleja en la bandera del país. Durante la famosa batalla de Agincourt en 1425, en la que el ejército inglés se enfrentó a la poderosa caballería francesa, ambos ejércitos afirmaron haber visto una visión de San Jorge durante la batalla. Obviamente, si realmente se apareció, fue para ayudar a los ingleses, que a pesar de estar en inferioridad numérica, consiguieron humillar a los franceses. Entre los años 306 y 337 después de Cristo, se construyó en Lida una iglesia dedicada a San Jorge. Esta iglesia fue destruida y reconstruida varias veces a lo largo de los siglos. Tradicionalmente, las iglesias dedicadas a santos o mártires se construían sobre sus tumbas. Aunque muchas iglesias de todo el mundo afirman poseer reliquias de San Jorge, la iglesia de San Jorge en Lida se considera su última morada. Cuenta la leyenda que junto a la iglesia surgió una fuente milagrosa, cuyas aguas tenían el poder de curar a los enfermos. Esta fuente se convirtió en un símbolo de la presencia e influencia continuas de San Jorge. En 1496 después de Cristo, el Papa Gelasio I declaró santo a Jorge, reconociendo su valentía al desafiar las leyes del emperador y su martirio por la fe. El Día de San Jorge se celebra el 23 de abril, día de su muerte.
San Jorge ha trascendido su propia época, convirtiéndose en una figura icónica en diversas culturas y religiones. A lo largo de los siglos, su historia se ha contado y recontado, y cada versión refleja los valores y creencias de la época y el lugar. Se ha convertido en el patrón de muchos países y culturas, simbolizando el valor, la fe y la protección contra el mal. La imagen de San Jorge luchando contra el dragón se ha convertido en un poderoso símbolo de la lucha del bien contra el mal, inspirando a generaciones. Su historia sigue siendo celebrada y venerada, y su espíritu se invoca en tiempos de adversidad y desafío.